11% de las reservas mundiales de uranio se ocultan bajo el suelo de Namibia. ¿Por qué esta riqueza mineral no resuelve sus problemas de subsistencia? A primera vista, las enormes minas de diamantes en alta mar prometen estabilidad económica, pero en realidad, la geografía impone barreras estrictas. Apenas el 2% del territorio permite la agricultura de forma efectiva. El desierto de Namib continúa su avance físico sobre las zonas habitables, desplazando toneladas de arena. Se puede notar cómo la aridez consume la tierra ya agotada, dejando al país casi sin opciones viables. Pero la situación cambia de rumbo. Una solución técnica surgió de las frías profundidades del océano: las algas. Se ve cómo estas plantas oscilan bajo el agua, ajenas a la sequía terrestre. ¿Realmente puede esta flora marina salvar a una nación de la sequedad extrema? 2.000 kilómetros se extienden a lo largo del Atlántico, revelando un paisaje más severo que el Sáhara o el Gobi. El desierto de Namib ha definido el clima del suroeste de África por completo. ¿Por qué este lugar es mucho más extremo que otros desiertos famosos? A primera vista, la sequedad parece idéntica en todas las latitudes arenosas. Pero en realidad, la precipitación anual aquí es de solo 2 a 10 milímetros, una cifra dramáticamente baja incluso para los estándares áridos. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las dunas de arena se alzan hasta casi 300 metros, creando muros inmensos. Se ve cómo el viento modela estas estructuras en un entorno situado al borde mismo de la supervivencia. Más adelante se complica el desafío físico. 45 grados Celsius abrasan la arena durante el día antes de un cambio radical e implacable. La temperatura se desploma por debajo de los 10 grados Celsius inmediatamente tras la puesta del sol. Se observa cómo este contraste térmico convierte al lugar, sin duda alguna, en el desierto de desiertos. El ciclo climático continúa su curso silencioso sobre la arena. 2% del territorio nacional posee agua suficiente para el cultivo. Esta cifra resulta extremadamente baja para un país que abarca casi 824.000 kilómetros cuadrados. A primera vista, los desiertos no cubren la totalidad de la superficie, pero en realidad el terreno restante es apenas más habitable bajo estas condiciones climáticas severas. Se puede notar la aridez dominante en el horizonte, pero esto es solo el comienzo. La mayoría de los ríos aquí surgen visualmente únicamente tras precipitaciones intensas. ¿Por qué estas fuentes hídricas ofrecen un valor nulo para la producción agrícola durante largos meses? La lluvia es un fenómeno extremadamente inusual en la región. Por ello, los cauces permanecen la mayor parte del año como lechos secos y polvorientos, sin utilidad práctica para la siembra. Se ve cómo la agricultura opera a una escala dispersa bajo una total dependencia natural. Actualmente, el sector agrícola sostiene apenas entre el 25 y el 40% de la población, la cual crece a una tasa media del 2% anual. Más adelante se complica. La demanda de alimentos sube inexorablemente, mientras la cantidad de tierra cultivable permanece casi inalterada. Con el crecimiento demográfico superando la expansión del suelo, el país no tiene opción salvo transformar la tierra estéril en fértil para evitar el colapso inminente del sector. El sistema agrícola busca ahora un nuevo equilibrio. Cero posibilidades de cultivo sostenible. Esa es la realidad de la árida tierra continental de Namibia debido a su clima extremo. Pero ¿dónde encontrar los nutrientes necesarios en un desierto tan vasto? La tierra seca parece no ofrecer ninguna solución visible a simple vista para los agricultores. Sin embargo, justo frente a la costa se agita uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta, impulsado por la fría corriente de Benguela. Esta corriente eleva inmensas cantidades de minerales y nutrientes desde el oscuro fondo oceánico hasta la superficie, nutriendo un reino entero de algas que bordea la costa sur de África. Se puede notar la densidad de la vegetación marina meciéndose vigorosamente en estas aguas frías. A primera vista, este entorno acuático parece desconectado de la agricultura, pero en realidad abre una línea de vida inesperada para el suelo sediento del interior.
Las algas crecen extremadamente rápido, absorbiendo potasio, calcio y oligoelementos raros que faltan gravemente en la tierra namibia. Acumulan una reserva notable de nutrientes naturales en sus tejidos, y esto no es el límite. Por consiguiente, una vez cosechadas, compostadas y procesadas adecuadamente, se transforman en un fertilizante orgánico capaz de restaurar los suelos degradados. El material mejora drásticamente la retención de agua y reactiva la vida microbiana latente. Una solución imprevista revive la tierra utilizando la fuerza del mar. 30 hectáreas de superficie marina ya están cubiertas por bosques submarinos frente a la costa de Namibia. ¿Por qué se eligió específicamente la fría corriente de Benguela para este proyecto masivo? A simple vista, el océano abierto parece un entorno demasiado inestable para la agricultura controlada, pero sus aguas cargadas de nutrientes permiten que las algas crezcan verticalmente a través de la columna de agua con gran eficiencia. Lo que hace pocos años en la ciudad de Lüderitz se descartaba como una idea vaga, hoy opera con infraestructura física y personal real. Se puede notar cómo las balsas de cultivo se mantienen estables gracias a líneas de amarre sumergidas que anclan la estructura. Pero esto es solo el comienzo. Este sistema representa el primer modelo de cultivo de algas a escala industrial en todo el continente africano. Semanalmente, equipos de ingenieros marinos y buzos se sumergen para inspeccionar las tasas de crecimiento bajo el agua. Se ve cómo recortan las secciones maduras y las suben a las embarcaciones, dejando la base intacta de forma similar a la poda de árboles terrestres. El transporte hacia la costa ocurre estrictamente el mismo día para evitar la descomposición natural. A primera vista, parece una logística estándar, pero en realidad la velocidad es crítica para evitar que el aire degrade el tejido vegetal. Más adelante se complica. En la planta de procesamiento, la materia prima se lava a fondo y se muele finamente antes de entrar al sistema. El proceso solo está cobrando fuerza. La masa ingresa a la fermentación biológica, donde se separa en flujos de productos especializados como soluciones de extracto y bioestimulantes agrícolas. También se generan formulaciones microorgánicas para suelos y subproductos ricos en carbono que facilitan el almacenamiento de dióxido de carbono industrial. Se observa cómo el proceso respeta el ecosistema al cosechar solo partes específicas sin dañar la totalidad de la planta. Y esto no es el límite. Las granjas se ubican estratégicamente fuera de los hábitats sensibles para no impactar la fauna marina nativa. Para el año 2024, la compañía Kelp Blue apunta a expandir las operaciones a 6.400 hectáreas en la siguiente fase. El proyecto avanza firmemente hacia la consolidación de la industria. 25% de aumento mínimo en los rendimientos se registró en las granjas tras la aplicación inicial. ¿Por qué los agricultores de Namibia apenas podían creer lo que veían tras procesar los primeros lotes? A simple vista, verter el producto sobre la tierra agrietada parecía un esfuerzo inútil ante la sequía. Pero, sin la fermentación previa de las algas, el suelo habría permanecido estéril e incapaz de sustentar vida vegetal. Tras devolver la materia procesada a los campos, la tierra comenzó a cambiar físicamente de color y textura. Se puede notar cómo el suelo pálido y compactado se vuelve progresivamente más suelto, reteniendo la humedad por períodos prolongados. Pero esto es solo el comienzo de la transformación agronómica. Tras apenas 2 o 3 temporadas de crecimiento, los aumentos de producción escalaron hasta más del 60%, dependiendo del tipo de cultivo. Variedades antes consideradas imposibles de lograr, como el maíz, el mijo y los vegetales de hoja, comenzaron a echar raíces firmes y prosperar. Parece evidente que la falta de lluvia condenaría la cosecha, pero en realidad, las tasas de fracaso cayeron drásticamente incluso con precipitaciones mínimas. Esto sucede en regiones críticas que reciben únicamente de 2 a 10 milímetros de lluvia anualmente. Se ve cómo la actividad microbiana surge con fuerza y las lombrices de tierra reaparecen, señalando que el ecosistema se ha regenerado genuinamente. Todo se vuelve más complejo en el plano económico.
la dependencia de Namibia de los costosos fertilizantes químicos importados comienza a descender significativamente gracias a estos modelos. Proyectos específicos han registrado reducciones de costos de insumos que oscilan entre el 30 y el 50%, desde el frío océano de Benguela hasta los campos interiores. El uso de algas abre una visión de futuro sostenible en tierras antes consideradas inhabitables. La producción agrícola se aleja del borde de la desertificación, estableciendo un nuevo ciclo de fertilidad. 50 a 60 metros de altura alcanzan los bosques submarinos que se mecen frente a las costas de Namibia. Entre docenas de especies de algas disponibles, la nación eligió el kelp gigante, científicamente llamado Macrocystis pyrifera. ¿Por qué apostar precisamente por esta variedad para revivir una tierra tan seca e implacable? A simple vista, cualquier biomasa marina podría parecer útil para el abono general. Sin embargo, la clave de la restauración del suelo reside en su estructura nutricional excepcionalmente rica. Se puede notar cómo estas plantas forman vastas selvas bajo el agua, siendo uno de los organismos de crecimiento más rápido del planeta. El kelp gigante contiene más de 60 oligoelementos distintos, una amplia gama de aminoácidos y compuestos bioactivos que estimulan el crecimiento vegetal. Pero esto es solo el comienzo. La planta también ofrece formas de carbono orgánico que resultan fácilmente descomponibles tras la cosecha. Al procesarse en compost, el material mejora la estructura física del suelo y potencia la retención de agua. Parece un proceso agrícola simple, pero en realidad estos factores son críticos para un país donde solo cerca del 2% de la tierra es adecuada para el cultivo. El compost también impulsa la actividad microbiana y reduce la dependencia de fertilizantes químicos. Y esto no es el límite. Gracias a la corriente fría de Benguela, cargada de nutrientes, el kelp logra crecer hasta 30 centímetros por día. Se ve cómo esta velocidad crea un recurso renovable casi ilimitado. Para Namibia, el kelp gigante no es simplemente un alga, sino la base de un modelo agrícola enteramente nuevo. El suelo inerte recupera así la vitalidad mediante la fuerza del océano. 60 centímetros por día. Esa es la velocidad vertiginosa a la que crece el kelpo en las frías aguas de la corriente de Benguela. ¿Por qué estas plantas alcanzan dimensiones tan colosales en tan poco tiempo? A simple vista, el océano agitado parece un entorno difícil para tal desarrollo vegetal. Sin embargo, la riqueza de nutrientes de esta corriente permite que los troncos se eleven verticalmente desde el fondo marino hasta la superficie. Decenas de metros de altura miden estas estructuras, formando verdaderos bosques bajo el agua que oscilan con la marea. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo los bancos de peces y mariscos encuentran refugio seguro entre las densas hojas oscuras y los tallos gigantes. A primera vista, estas instalaciones parecen simples sitios de producción de fertilizante, pero en realidad actúan como conductores ecológicos vitales del océano. Atrapan nutrientes que de otro modo se perderían barridos hacia las profundidades y absorben dióxido de carbono como sus contrapartes terrestres. Esto crea un corredor ecológico tan denso que abre posibilidades inéditas para el turismo marino en Namibia, donde el buceo entre columnas vegetales promete ser una experiencia única en África. Más adelante se complica. Surge una controversia significativa en Estados Unidos y Europa, mientras este modelo gana elogios como un potencial avance climático. Las organizaciones ambientales cuestionan activamente si estos bosques almacenan carbono a una escala genuina o si representan una forma de lavado de imagen verde para comercializar créditos de carbono. Se ve cómo los expertos analizan si el gas absorbido regresa al medio ambiente cuando el kelpo se descompone naturalmente. Y esto no es el límite del debate. Solo una pequeña fracción del material se hunde realmente en el lecho marino para quedar enterrada a largo plazo. Por esta razón, en medio del escepticismo global, Namibia mantiene una certeza inquebrantable sobre los beneficios locales tangibles. Las granjas frente a Lüderitz ya entregan nutrientes esenciales al océano y generan empleos para las comunidades costeras.
Se observa cómo la materia prima extraída revive campos agrícolas que permanecieron estériles durante mucho tiempo. Con cada nueva hectárea de kelpo que crece bajo las olas, se abre otra puerta de esperanza para una tierra agotada al borde del colapso. El proceso continúa su ciclo natural en las profundidades. Casi 100 toneladas de algas fueron cosechadas por las comunidades costeras de Kenia durante el año 2022. En aldeas específicas como Magwiro y Kibuyuni, la agricultura había colapsado tras años de sequía prolongada. ¿Por qué los habitantes trasladaron su esfuerzo hacia las aguas del océano? Los campos áridos ya no permitían la subsistencia básica de las familias. La respuesta radica en que el cultivo de algas surgió a principios de los años 2000 como una solución viable ante la crisis climática. Se puede notar cómo lo que inició con unas pocas líneas de cultivo colgantes cerca de la orilla se expandió gradualmente sobre el agua. Pero esto es solo el comienzo. La cosecha generó ingresos superiores a los $30,000, un capital operativo previamente inimaginable en la región. A primera vista, el secado de las algas parece un proceso simple, pero en realidad es la base técnica para crear polvos alimenticios, jabones y champús de exportación. Los productos procesados llegan a mercados internacionales como China, Francia y los Estados Unidos, creando un sector económico completamente nuevo. Sin embargo, en Tanzania, la magnitud de la producción es aún más notable frente a su vecino del norte. El país se ha consolidado como el tercer mayor productor de algas del continente africano. Se ve a una fuerza laboral de alrededor de 25,000 agricultores, compuesta mayoritariamente por mujeres gestionando las parcelas marinas. Todo se vuelve más complejo. Este recurso representa actualmente casi el 90% del valor total de las exportaciones pesqueras de la nación. El sector funciona como un soporte crítico mientras las tierras agrícolas se degradan y los empleos tradicionales desaparecen. Las antiguas aldeas pesqueras, antes empobrecidas, han evolucionado hacia centros de procesamiento activos. La cámara se desliza por las instalaciones donde se generan miles de trabajos en la manufactura de cosméticos y bioproductos. Y esto no es el límite, porque ni Kenia ni Tanzania poseen las condiciones necesarias para la agricultura tradicional en estas zonas costeras. Esta planta no requiere sustrato terrestre ni agua dulce, dependiendo únicamente del medio marino y la luz del sol para su desarrollo. Las comunidades han encontrado así un método funcional para mantener su resiliencia. 2024. Desde esta fecha, Namibia prohíbe estrictamente las pajitas de plástico por ley. Sin embargo, se observa cómo grandes cantidades de desechos sintéticos continúan lavando la costa cada año. ¿Por qué la marea sigue trayendo basura a pesar de las regulaciones? A simple vista, las normas deberían haber limpiado las playas de inmediato, pero la realidad física muestra que, incluso con el veto a las botellas de un solo uso programado desde el año 2025, el problema de los residuos persiste. Las algas marinas emergen en este escenario crítico como una solución técnica vital. Se puede notar que estas plantas no solo ayudan a revivir tierras degradadas en muchos países africanos. Científicos de la Universidad Flinders en Australia y la compañía tecnológica alemana CH Bioforce utilizan su alginato de sodio para crear un recubrimiento avanzado. Pero esto es solo el comienzo de la transformación material. Parece simple procesar extractos de algas, pero el resultado compite directamente con los derivados del petróleo. El material ofrece resistencia al aceite, al agua y tolerancia al calor para reemplazar los revestimientos plásticos en envases de alimentos. Se ve cómo la capa protege el contenido siendo totalmente biodegradable en la naturaleza. El ciclo de producción se cierra suavemente, integrándose en el entorno sin dejar rastros tóxicos. 2% es la única fracción de tierra apta para el cultivo en toda Namibia. ¿Por qué buscar sustento en el mar cuando la sequía agrieta los campos visiblemente? A simple vista, la aridez dicta una sentencia final sobre la agricultura tradicional. Pero la solución real fluye en la fría corriente de Benguela.
Y esto no es el límite. Se puede notar cómo columnas de algas se mecen rítmicamente bajo el agua, suplantando a los cultivos terrestres. Parece evidente insistir en el suelo, pero en realidad la maricultura sostiene el futuro allí donde la lluvia falla. La cosecha llega tranquila con la marea.